escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una mañana más, un día más, una tarde más. No sé en qué momento del día nos estás escuchando, pero agradecemos tu dulce compañía, el poder juntos tomarnos un tiempo en cualquier momento del día para poder estudiar la palabra de Dios, para llenarnos de su amor, de sus consejos y de sus enseñanzas. En esta semana vamos a ver el tema Luz desde el santuario. Nuestro texto base para memorizar en esta semana lo encontramos en Hebreos capítulo 8 versos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Mis queridos amigos, poco después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileristas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario no terrenal, sino celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, te pedimos que observes el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. Daniel 7 habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el juicio en el cielo. Esto es la visión que se dio a Daniel. Y Daniel capítulo 8 ya no empieza desde Babilonia, sino desde el reinado de Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta la purificación del santuario. Estos paralelismos nos ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador, previo al advenimiento. Es decir, en 1844 comenzó el juicio investigador cuando se purificó el santuario. En la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del misterio de Cristo en el santuario celestial. Para poder entender mejor la lección de esta semana, te invito a que te leas el libro El conflicto de los siglos, los capítulos 22 al 24 y el capítulo 28, donde hablan un poco mejor y más ampliado de este tema. Hoy comenzaremos nuestro estudio hablando de el santuario celestial. Y para eso vamos a ir a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo y en el libro de Hebreos. Veamos qué dos santuarios se describen en estos versículos. Comencemos hablando de Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9, que nos hablan sobre el santuario terrenal. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Si te fijas, aquí le está diciendo conforme a todo lo que te muestre. Es decir, algo ya es para que sea copiado en esta tierra. Éxodo capítulo 25, verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Hebreos capítulo 8 versos 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar
ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Querido amigo, si tú nunca has estudiado el tema del santuario celestial, quiero indicarte que el santuario terrenal que se hizo aquí en la tierra era para prefigurar el tipo de lo que iba a ser Jesús en la tierra, es decir, un sistema de sacrificios para el perdón de los pecados que era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer para nosotros en esta tierra, el sacrificio del Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados. Es decir, el santuario terrenal era un sistema de sacrificios que prefiguraba lo que el Señor iba a hacer para nosotros como cristianos. Y este santuario se erigió aquí en la tierra conforme a lo que se le mostró que había ya en el cielo. Cuando los primeros creyentes cristianos escudriñaron las Escrituras en los meses posteriores a 1844, tomemos en cuenta que todas las personas que creyeron que Jesús iba a venir pensaban que la tierra era el santuario. Toda la tierra era el santuario. Entonces llegaron a la conclusión de que en 1844 el santuario que era esta tierra iba a ser purificado y Cristo iba a venir. Pero no tomaron en cuenta de que las Escrituras no hablaba de la tierra como santuario, hablaba del verdadero santuario que está en los cielos. Y ese santuario que está en los cielos iba a ser purificado en 1844. Luego de este gran chasco, los cristianos de ese tiempo, los verdaderos cristianos de ese tiempo, no se quedaron allí, sino que siguieron, continuaron estudiando y comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia, el que construyó Moisés y el original en el cielo. En la Biblia el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés, como un modelo o tipo de las cosas celestiales, y en segundo lugar, el verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico de aquí de la tierra perdió su importancia. ¿Por qué? Porque el verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel capítulo 8 verso 14 se cumple en esta era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Así que cuando terminaron los 2300 días o los 2300 años, justamente en 1844, hacían muchos siglos, muchísimos siglos, que no había santuario aquí en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al verdadero santuario, al santuario que está en el cielo. El santuario del desierto era un modelo a escala del verdadero santuario celestial. Los servicios del santuario celestial, como te había comentado, prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido presentaba el sacrificio de Jesucristo mismo en la cruz del Calvario. Mira lo que nos dice Juan capítulo 1 verso 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Mediante el sacrificio de Cristo, tú y yo podemos ser libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: «Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús, mis queridos amigos, no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como ves, esto explica por qué Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Él, es decir, Jesús, quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Ahora pues, y escucha con atención, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, no viven como quieren, sino viven de acuerdo a los mandatos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veréis, el ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa, amigo mío. En Cristo somos libres. Libres de la condenación del pecado, libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. ¿Te has puesto a pensar qué significa para ti, de forma personal, saber que Jesús está en el cielo y que está ministrando en tu favor? Es decir, que está allí, intercediendo por ti, por tu nombre. ¿Por qué necesitas un mediador a tu favor? Porque esta verdad es una muy buena noticia para ti, para todos nosotros. Y tú te preguntarás qué es la purificación del santuario. Veréis, en el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la Epístola de los Hebreos se enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos santuarios, tanto el terrenal como el celestial. La purificación en ambos servicios, el simbólico y el real, debe ejecutarse con sangre. En aquel con sangre de animales, en el del cielo con la sangre de Cristo. Y esta purificación no se refería a las impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre, y por consiguiente debía ser una purificación del pecado. Cristo es el fundamento de todo sistema judaico, mi querido amigo, y en el servicio del sacerdocio judío continuamente nos recuerda el sacrificio y la intercesión de Cristo. Todos los que hoy acudimos a Cristo debemos recordar que los méritos son de Él. Son el incienso que se mezcla con nuestras oraciones y las oraciones de todos los que se arrepienten de sus pecados para recibir perdón, misericordia y gracia. Así que, mi querido amigo, habiendo sufrido la completa penalidad por un mundo culpable, Jesús se constituyó en el mediador entre Dios y el hombre, a fin de restaurar para el alma penitente el favor de Dios, al proporcionarle la gracia de guardar la ley del Altísimo. Cristo no vino a abrogar la ley, o a los profetas, sino vino a cumplir hasta el último de su letra. La expiación del Calvario vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera, no solamente ante el mundo caído, sino también ante el cielo y ante los mundos no caídos. Cristo, mi querido amigo, vino a magnificar la ley y a engrandecerla para que tú
pueda ser salvo, para triunfar en todo aquello que Adán cayó, para triunfar en todo aquello que tú y yo podemos vencer gracias a su sangre. Oremos para terminar nuestro estudio. Oh Papito Dios, no podemos más que maravillarnos cada vez que abrimos tu santa palabra. Gracias, mi Señor, porque no nos dejaste a oscuras, porque incluso nos diste un santuario terrenal en el que nos daba la esperanza, Señor, de saber que un día por primera vez vendrías a esta tierra para pasar todas las penalidades que pasaste, Señor, y sufrir todo lo que sufriste, para darnos salvación y para perdonar nuestros pecados. Hoy estás arriba, Señor, en el santuario celestial. Hoy se está dando lugar a un juicio investigador. Padre Santo, te damos gracias porque tú siempre estás para cada uno de tus hijos, para los que te buscan. Danos tu bendición y no permitas, Dios mío, que nos alejemos de ti, sino que aguardemos la bendita esperanza de tu segunda venida, Señor, por todos nosotros. Pero mientras estamos aquí, que podamos ser cristianos verdaderos que esperan con ansia, con gozo, pero también cumpliendo tu palabra y tu ley, tu regreso, Dios mío. En el dulce nombre de Cristo Jesús, te rogamos que tú estés en este inicio de semana para cada uno de nosotros y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, Papá Dios. Amén y amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.